La campaña Mujer Visión 2030 es el sexto trabajo colectivo de nuestra red Código R dedicada a la responsabilidad social y desarrollo sustentable desde el 2006 y ahora centrada en la facilitación de la Agenda 2030 en el cuarto año de su aprobación mundial. Voy a contarles cómo se inició. Y esto comenzó en 2012 como una investigación sobre los factores psicosociales y culturales que inciden en la provisión de ingresos económicos de la familia, de las personas empleadas y de emprendedores o profesionales autónomos. Nos preguntamos cómo son los impactos en la productividad socioeconómica de la comunidad, cuál es el costo emocional que se paga en el hogar, en el puesto laboral y en la sociedad. Y lo primero que pudimos elaborar fueron las lógicas de lo femenino y de lo masculino. Nos pareció un trabajo interesante para poder borrar o corregir los estereotipos de mujer y de hombre o varón. Hoy la neurociencia nos permite trabajar sobre estas dos lógicas que todos tenemos. El tema es que algunos las desarrollamos más que otros y allí es donde se manifiestan nuestras conductas con una tendencia a lo femenino o a lo masculino. Descubrimos a la vez tres cuestiones importantes para desarrollar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género? Definimos que sexo es la condición biológica y género una construcción social. Los efectos de la diversidad o la disidencia sexual son muy importantes a la hora de elaborar o de evaluar los vínculos en la comunicación social, en la convivencia social. Y el tercer aspecto fue definir de qué hablamos cuando hablamos de debilidad y de vulnerabilidad. Debilidad nos referimos a la falta de fuerza o energía física, espiritual, que responde a una actitud personal. En cambio, la vulnerabilidad es la exposición a exigencias o amenazas y responde más a cuestiones de circunstancias. Complementamos al año siguiente las variables de edad y desglose por género los derechos humanos y formulamos a la pubertad como el momento semilla de la mujer y la instancia clave en las diferencias de la niña y el varón adolescente. No por privilegio de la niña, sino ponderando las cuestiones naturales y culturales que hacen que después esta niña nos permite el enfoque preventivo en el empoderamiento de la mujer. Esto fue lo que planteamos en la legislatura del gobierno porteño en 2013, cuando fuimos en el Cono Sur los primeros en celebrar, en adherir al Día Internacional de la Niña. Esto derivó en un trabajo de programa especial para mujeres madres, módulos para madres de niñas adolescentes y en Colombia para madres adolescentes. Fue realmente un trabajo muy importante que después lo podemos ver aparte porque ya vamos a ver la incidencia de la mujer y el enfoque preventivo de la niña adolescente, cuánto impacta la sustentabilidad de cada país. Y concluimos en que la adolescencia es el momento bisagra en el desarrollo pleno de todo ser humano. No es un mero estadio de transición inocuo o secundario. Esto fue parte del informe o base del informe que presentamos a UNICEF para dar cuenta de la generalización de los derechos del niño a los 18 años no está respondiendo a la realidad, porque hoy tenemos una cantidad de mamás y de papás adolescentes que ya no los podemos considerar niños, ¿no es cierto? Decididos a instrumentar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género, tomamos a la equidad como el desafío de esta nueva etapa de 15 años y nos fundamentamos en las consignas, en los temas de cada año de ONU Mujeres. Y así fue que en 2017, y con la consigna de Por un planeta 50-50 en 2030, demos el paso por la igualdad de género, nosotros dimos nuestro primer paso en esta campaña Mujer Visión 2030. Al año siguiente trabajamos sobre Ahora es el momento, las actividades rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres e incorporamos varios casos prácticos del ámbito rural.
Y este año cumplimos la tercera etapa con la triple consigna de pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. En cada uno de esos años trabajamos diferentes ejes que fueron complementando nuestra tarea para llegar a la consigna de hoy, de este año, como corolario de entender o de comprender, de elaborar los 3 nuevos focos en el rol de la mujer de las 5 áreas de la Agenda 2030. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Entonces llegamos a fundamentar por qué la mujer es el sujeto social con mayor incidencia en la comunidad que lo contiene, por qué lidera el consumo consciente del planeta y por qué en la prosperidad ella puede ejercer su rol de activo socioproductivo como ha definido la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y 2 protecciones institucionales que ella necesita son las 3 consignas de la paz: la inclusión, las prácticas justas, instituciones sólidas que acompañen en esta transición. Y la última área que tiene que ver con las alianzas. Alianzas de las organizaciones que se dedican a la mujer de hoy para unar los esfuerzos de trabajar desde lo local hacia lo global. Con estas 5 perspectivas llegamos a poner foco en las cargas biológicas y culturales que tiene la mujer y por ello definimos o concluimos que los hombres, ellos, deben acompañarnos a comprender que la mujer no es el sexo más débil, sino el género con más cargas biológicas y culturales. ¿En qué nos basamos o cuáles son los elementos que definen esta mayor incidencia de la mujer como sujeto social? En primer lugar, es más de la mitad de la población del planeta y la matriz natural de los 7.000 millones de habitantes. Da vida y alimento, con cuidados especiales para 2 vidas durante 9 meses, el lugar del parto, la lactancia, la incidencia en la crianza y la educación es de alguna manera muy, muy particular. Los cuidados en salud y seguridad que ella requiere desde la adolescencia impactan no solo en sí misma, sino en el entorno. La mujer es la que genera la mayor escala desde sí, a la familia, a la comunidad, al país, al planeta, y es quien produce los mayores efectos a largo plazo en la herencia genética y programas vitales desde la pubertad hasta el abuelazgo materno, como está hoy demostrando la neurociencia. Los otros 2 factores también ligados: ella es líder del consumo consciente porque tiende a reciclar, a ahorrar y prevenir en la familia, prefiere el microcrédito a los riesgos menores, invierte en alimentos, vestimenta, salud, educación, y es quien prefiere también los electrodomésticos de bajo consumo. Aunque no lo provea, administra el 80% del presupuesto familiar. Ella decide qué se compra para la mochila escolar y la heladera o nevera familiar. Está influyendo en los mercados. En el sector automotor elige el modelo utilitario en lugar del deportivo que atrae a los varones. En el inmobiliario decide los arreglos funcionales del hogar acorde a los espacios disponibles para la crianza de los niños. En esto se basa la OIT para definir que la mujer es el agente socioproductivo de la Agenda 2030. Y aquí es donde ellos tienen un rol muy importante como colaboradores de este equilibrio que nos falta conseguir, que nos falta lograr. Y cuando hablamos de ellos hablamos de padres, hermanos, parejas, docentes, empleadores, legisladores, comunicadores. Todos ellos en sus diferentes roles son parte clave en la equidad de género para que ellas puedan llegar a sus metas. Estamos hablando de líneas generales, ¿sí? Hay una nueva tendencia, una mayor tendencia a revertir esta situación, pero nos manejamos dentro de la cultura en general, la cultura de todos los días y de todos los países. En el hogar, entonces, ellos suelen tener más fuerza física, ellas mayor vulnerabilidad, desde lo físico estamos hablando, ¿sí? En el trabajo privado tienen acceso restringido y cobran solo 1/3 del salario. Estos son elementos claves en la producción que en la reproducción
se ven con más claridad. Ella da alimento y da vida, con más cargas y riesgos biológicos para 2 vidas, como dijimos antes, en los 9 meses del embarazo, en el parto, la lactancia, y el varón da vida y acompaña con cuidados voluntarios, con cuidados de compromiso moral y, bueno, de una acción legal cuando no cumple con su paternidad. Pero aparecen o se reactiva las nuevas masculinidades, un movimiento que ha llevado adelante Hugo Huberman con su campaña Lazo Blanco en Argentina y Uruguay, ahora en distintos lugares del mundo, pero hace desde ya 20 años. Es uno de nuestros supervisores constantes en la campaña desde que la comenzamos. La segunda etapa, trabajamos la autogestión de ingresos, la igualdad de oportunidades, la inclusión laboral y la equidad salarial. Todo esto dentro del paraguas del empoderamiento económico y la emancipación cultural. Nos atenimos a poner fin a todas las discriminación, violencias, matrimonio infantil, mutilación genital, todas las metas del ODS 5, poniendo en valor los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, la igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida política, económica y pública, en la igualdad de los derechos a los recursos económicos, y lo vinculamos o nos profundizamos el objetivo 8 con la meta número 5, dedicada al empleo pleno e igual remuneración. Nosotros comenzamos ese año pensando en la inclusión laboral y en la equidad salarial, pero al mes nos dimos cuenta que teníamos que trabajar la autogestión de ingresos, trabajar sobre el emprendimiento y la autogestión y la posibilidad de negocios inclusivos para poder tener mayor independencia y autonomía en la provisión económica necesaria para el hogar, para ella también. La continuidad de este trabajo, de esta elaboración, nos llevó a pensar en cómo desarrollar las autonomías sustentables de la región, comenzando por el sujeto social que más incide, la mujer. Por eso pensamos y formulamos la localización de los ODS con perspectiva de género, pensando en una sigla que llamamos ALAS, para poder trabajar la autonomía, la libertad, la autogestión y la sustentabilidad. 4 pilares, 4 ideas fuerzas para poder elaborar la autonomía de cada país, de cada región en forma mancomunada. Nos basamos en un concepto de neurointegración que tiene que ver con conocer y complementar lo femenino y lo masculino que todos tenemos en las conductas humanas, y de esa manera articularnos como instituciones para poder trabajar los distintos aspectos de la matriz socioproductiva que tiene cada lugar y de cómo localizar los ODS con las metas y los indicadores que respondan a la realidad donde se está interviniendo. Nos basamos en 5 elementos fundamentales. Primero fue retomar el concepto de Beijing 2015, de empoderar a la mujer es empoderar a la humanidad. Después, en el concepto de UNICEF, que la Agenda 2030 depende de cómo cuidemos a las niñas de 10 años hoy, tomamos en cuenta que de los 17 ODS, 12 incluyen metas desagregadas por sexo o son específicas de género. Profundizamos la participación femenina en la política y cuánto fortalece la democracia, y nos tomamos como parámetro desarrollar por qué invertir en la mujer es moralmente correcto y económicamente acertado. Empezamos a tomar o a relacionar distintas fuentes y distintos artículos que nos mostraban los fundamentos de por qué lograr esta igualdad y por qué empoderar a la mujer. Aquí podrán ver donde la mujer no trabaja, es más bajo el PIB, el PBI, el Producto Bruto Interno, y en colores podrán ver con la gráfica de referencia de arriba cuánto aumentaría el PBI de cada país si se redujera un 25% la desigualdad de la mujer en el trabajo. Un desarrollo que podrán ver en nuestro blog de Mujer Visión 2030
y que bueno, ahora yo simplemente se los refiero. También en el modelo para la valoración del trabajo no remunerado de las mujeres, un trabajo de la organización Mujer y Futuro de Bucaramanga, donde han hecho un trabajo que fue volcado en un PDF, que también lo tendrán en forma complementaria. Lo importante es tener en cuenta que el trabajo doméstico, el cuidado del hogar, no se ve cuando está hecho, pero se nota cuando no lo está. También otras dos menciones que me parece importante que tengan en cuenta. El Boston Consulting Group ha dicho hace muy poquito que los varones millennial, los que tienen hoy menos de 40 años, están más alineados a comprender o a vincularse con las mujeres en el desarrollo de políticas de género en el lugar del trabajo. Y en particular les refiero el trabajo de igualdad salarial de hombres y mujeres para las economías más prósperas e inclusivas de la EPIC, por su sigla en inglés, que se presentó con el apoyo del presidente de Panamá como primer país que se une a esta coalición global de igualdad salarial. La brecha salarial se mantiene persistentemente. Actualmente, a nivel global, las mujeres ganan en promedio aproximadamente un 20% menos al mes que los hombres. Una de las formas más efectivas para reducir la brecha salarial de género es promover la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y especialmente en el Objetivo número 5 sobre la igualdad de género y la Meta 8.5 sobre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres no es imposible. En todo el mundo, países, empresas y trabajadores están liderando soluciones nuevas e innovadoras. Las medidas incluyen legislación que provee el derecho para la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Exigir a las empresas que publiquen información sobre la brecha salarial. Existen calculadoras en línea que permiten determinar qué parte de la brecha salarial se debe a la discriminación. Empresas que aplican la igualdad de remuneración pueden ser certificadas. Políticas de salario mínimo y convenios colectivos que incluyen cláusulas sobre la igualdad de remuneración. Lo que está claro es que no hay una solución única aplicable a todos los casos y que ningún actor puede, por sí solo, resolver el problema de la igualdad de remuneración. La Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, o EPIC por sus siglas en inglés, es un esfuerzo colectivo para acelerar el cierre de la brecha salarial entre hombres y mujeres de aquí a 2030. Los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, las organizaciones de empleadores y trabajadores y el mundo académico pueden aunar esfuerzos y contribuir al cambio. La EPIC proporciona una plataforma para el intercambio entre pares y para la difusión de conocimientos sobre datos y herramientas. La EPIC incentiva a los países a adoptar políticas que promuevan la igualdad de género, reduciendo de este modo la brecha salarial. Traiga o comparta su experiencia, conocimiento y compromiso y contribuya al cambio hacia sociedades que valoren el trabajo de hombres y mujeres por igual. Puede conocer más sobre EPIC y registrarse para formar parte de la solución. ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la CEPAL, el PNUD, organizaciones privadas como el BID, el Banco Mundial, la Global Reporting Initiative, entre otras empresas grandes y chicas, entidades intermedias de cooperación internacional, son las fuentes que hemos elegido para fundamentar nuestro marco teórico y que compartimos en nuestro blog y en nuestro Face con la expectativa de un alcance regional y también el complemento de una visión iberoamericana junto a líderes que están impactando las decisiones mundiales sobre por qué importa el empoderamiento de las mujeres. Nuestro complemento en la responsabilidad y la economía del cuidado, los impactos y los efectos en el bienestar sostenible, del uso del tiempo y de los recursos existentes, son algunas de las propuestas que presentamos en la Cancillería Argentina y que compartimos en el grupo de afinidad de mujer del G20 que se realizó el año pasado en Argentina, desde las zonas de Boyacá y Santander de Colombia, y la más reciente presentación ante el Congreso de Intendentes de Montevideo en Uruguay de la perspectiva de género como un foco para localizar los ODS en este año. Llegando al final, me parece importante
compartir esta posibilidad que nos da la física, teniendo en cuenta que la capacidad de carga de un puente se mide según la fortaleza de su apoyo más frágil. La calidad de una sociedad debería medirse por la calidad de vida de sus miembros más frágiles o vulnerables. Es cierto que la resiliencia hoy nos está marcando una opción, una oportunidad para fortalecer esa capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, de transformar el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecidos de ella, y que una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Es cierto que hay que superar la adversidad, pero todos podemos, lo que sí todos podemos brindar algo, y desde ese lugar es que los invito a seguir compartiendo esta construcción colectiva y esta red abierta que es Código R, y que queda a disposición de todos ustedes para seguir trabajando en estas metas, en este ODS número 5, pero también completar la visión integral y ecosistémica que nos ofrecen las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una agenda que no es solo para procurar el bienestar, sino para dejarnos y plantearnos cómo estamos cuidando la supervivencia de la humanidad.